sentido a la existencia. Por lo menos que ese breve lapso que nos ha tocado no nos aburramos. Claro, ¿verdad? sí, fijamos demencia. Fijamos. Es saludable. Esa es la expresión del siglo XXI. Sí. En boga por estos días, sí. Antes se practicaba, pero no se declamaba. Ahora Claro, se declama se y se practica. Claro, y sí, vamos por todo. Bueno, ¿qué vamos a presentar hoy? Humanismo y poshumanismo. Ajá. El poshumanismo es algo así como la filosofía del futuro. Mejor dicho, filosofía futurista. No sé cómo va a ser la filosofía en el futuro. Total, yo ya estoy jubilado. Espero que no me sigan bajando demasiado la jubilación. Pero podríamos decir que ya la actividad académica, en mi caso, ha cesado. Bien. El poshumanismo se inspira, entre otras cosas, en la tecnología. Pero no simplemente como emprendimientos humanos que apuntan, digamos, al cyborg o al androide digital, o a perfeccionar las telecomunicaciones, o a la inteligencia artificial, etcétera, sino simplemente, o más concretamente, se enfoca hacia el mejoramiento de la especie humana. Casi nada. Ajá. Y por eso recomiendo que vean una película que cada tanto la dan por la tele, por esas señales como Space o TCM, Sí. que se llama Gattaca. Ajá. Gattaca también tiene como subtítulo Experimento Genético. Se trata, bueno, de una distopía en la cual se expone una situación por la cual las parejas que quieren concebir están obligadas a la fecundación in vitro con la necesaria e indispensable, según la película, indispensable manipulación genética. Para mejorar la especie. Exactamente. Y el que nace fuera de estas condiciones es inmediatamente considerado subalterno, no se lo educa, solamente se lo capacita para tareas de maestranza, etcétera. Ajá. Bueno, la película es muy interesante porque precisamente lo que muestra es que no hay un determinismo genético. Hasta ahí voy a spoilear porque si no... No podemos hablar. Señor Andrew Claro. Niccol, No, director, mírenla igual. Quiero aclarar que es una película de hace 30 años, más o menos. 30 sí, años del tiene ya. 97. Sí. Mirá. Porque en esa época, los que lo recuerdan, coincidirán conmigo en que se hablaba con algún terror del genoma humano, que todavía no había sido descubierto. Claro. Bueno, esto es una información no urgente, ya ha sido descubierto Sí. el genoma humano, Sí. pero esto ha dado lugar a una serie de discusiones que el poshumanismo y el transhumanismo son más o menos la misma inspiración. Poshumanismo sería el estado final al que se accedería luego de este periodo de transhumanismo, de transformación de lo humano. Dijimos que es una corriente filosófica y no tanto tecnológica, pero que promueve el uso de la tecnología para mejorar las capacidades humanas, tanto físicas como cognitivas. De esta manera se especula con la posibilidad de superar las limitaciones biológicas humanas a través de avances en áreas como la inteligencia artificial, la biotecnología y la nanotecnología. Por ejemplo, se ha experimentado suficientemente sobre implantes cocleares que ayudan a las personas hipoacúsicas a resolver el problema de la audición. Se está experimentando también con las personas no videntes. Bueno, este tipo de emprendimientos son verdaderamente elogiables, pero lo que plantea un peligro, porque ustedes no sé si se enteraron, hace ya unos 300 años más o menos, estamos en el capitalismo. Ah, sí. Ah, mira. Sí. ¿Y qué persigue Algo el había capitalismo? escuchado. La La mejora ganancia. y la felicidad del pueblo, ¿verdad que no? Por el momento no. Por lo menos no en forma prioritaria. No, Claro. no. Y si lo consiguen como efecto secundario, tratan de corregirlo lo más rápido que Sí, pueden. sí, sí. Entonces el mercantilismo, que por otra parte es en buena medida lo que sostiene a estas investigaciones futuristas, provocaría cambios importantes
en la composición de la estructura social. Como actualmente hay quienes pueden acceder a un buen servicio oftalmológico, yo que sé, buenos anteojos, buenos cristales, y quienes, por no tener obra social o porque la obra social directamente no se los cubre, bueno, se tienen que arreglar alejándose del libro para superar el problema de la presbicia, que es el comienzo de un proceso larguísimo que termina en cataratas, que después la gente no se puede operar. Te estás spoileando. Bueno. Basta. Es lo que nos pasa a los que tenemos más de 40. Exactamente. A mí no me ha pasado todavía porque uso anteojos nada más que por pinta. Claro. Como James Bond. Claro, porque si no los admiradores me paran por ¿qué la van calle. a decir? No, está bien. Bueno, entonces, ¿cuál es, en todo caso, el riesgo? Transformar la condición humana con el objetivo de superar enfermedades no es ningún riesgo, pero sí el envejecimiento. Uh-huh. ¿Y qué te parece si, ya que retardamos el envejecimiento, también retardamos la muerte? Uh-huh. Bueno, sobre esto se han tejido decenas de historias futuristas, de distopías. No sé si recuerdan esa serie Years to Years, que yo la vi, por supuesto, no quiero autoincriminarme, pero la vi en forma pirata, vamos a decirlo así. Sí, bueno. Por favor. Bueno, Ni se dice eso. Ni se dice, bueno. Porque no sabría cómo recomendar la plataforma legal donde está esta película, que también es una distopía en cuyo transcurso la adolescente decide borrarse del mundo, pero permanecer en la nube. Ajá. Y entonces transmite o intercambia digitalmente toda la memoria personal de ella, a un ordenador. Ajá. Y en algún momento de la serie habla con la madre. Dice, sí, soy, ponele, Catalina, estoy lo más bien, no me duele nada porque no tengo cuerpo, etc. Uh-huh. Bueno, esta sería una distopía que evidentemente plantea el problema de la ley natural, de lo que es la ley de la naturaleza. Hay una confianza ciega que viene probablemente del origen de los tiempos occidentales, que ha sido reafirmada evidentemente por el cristianismo, según la cual Dios o las mismas fuerzas del universo han establecido un orden natural inalterable. A nosotros nos parece que hay alteraciones porque nuestra inteligencia es decididamente inferior a las posibilidades de comprensión que exige esta naturaleza. Ajá. Bueno, no existe tal orden en la naturaleza. No existe. No existe, no. Que lamento informar que así como existe el capitalismo, no hay un orden en la naturaleza. ¿Cuántas decepciones hoy? Sí. Porque hay que pensar esto, para lo que nuestra cultura considera orden, probablemente no haya ninguna coincidencia con lo que para la naturaleza sea efectivamente el orden. Es decir, tenemos que abandonar el antropocentrismo, o sea, poner al ser humano en el centro del cosmos. Uh-huh. Y a partir de allí irradiar hacia cada uno de los rincones del cosmos nuestra propia definición estética o ética o filosófica del orden, de la justicia, etc. Uh-huh. Ya ven que les parece justo, por ejemplo, aprobar una ley en contra del aumento a los jubilados, y a eso lo llama justo un sector de la población. Sí. Bueno, yo diría que eso está dentro de las leyes, pero no es justo. Bueno, de la misma manera, la ley natural, en caso de que existiera, no es anterior o superior al ser humano. En todo caso, es el ser humano el que va descubriendo, con todas sus inconsistencias y con sus, podríamos decir, hipótesis. Ahora, ¿qué pasa? Que se le atribuye a la ley natural una incapacidad para rectificarse o enmendarse. Uh-huh. Y entonces queda supeditado a nuestra escasa capacidad de comprensión explicar por qué, por ejemplo, las deformaciones genéticas, uh-huh, o por qué los terremotos, o ya que estamos, ¿por qué empezó la vida? No lo podemos saber.
La ciencia no ha acertado más que con algunas generalidades de carácter químico o físico, pero que no dejan de ser teorías, que pueden ser muy convincentes, pero que los propios científicos reconocen que son hipótesis. Sí. Bueno, otra cosa que ya no va más es que el ser humano tiene la capacidad de conocer el orden y respetarlo. O en todo caso también animarse a cambiarlo con los riesgos que esto conlleva. Bueno, ninguna de estas afirmaciones, que existe un orden, que el orden es anterior al ser humano y que el ser humano puede entenderlo del todo, ninguna de estas afirmaciones es evidente en sí misma. Todas son insostenibles desde los esquemas cognitivos elaborados a partir del siglo XVIII. Es decir, el humanismo es el que nos ha dado al mismo tiempo la herramienta para conocer y, podríamos decir, el serrucho para criticar. Y para entender que nuestras limitaciones no son un invento de la religión, sino, podríamos decir, una flagrante circunstancia de nuestra incapacidad. Claro. Ahora, ¿quién lo quiere reconocer? Mucha gente no lo quiere reconocer. Y hace bien. Pero hace bien provocando cosas malas. Y ahí está la cuestión de que todavía se usa la idea de la ley natural. Sí. Por ejemplo, hay una función límite crítica. Se trata de contrarrestar el abuso del poder. Si vos dejás que científicos bien financiados por megamillonarios que tienen la capacidad y el interés por lograr cierto tipo de aberraciones, invocando la ley natural, por lo menos se pueden detener. Ahora, no es una ley de ningún Estado, es una ley natural. También es una función como, esto sería una función de límite. Le ponemos límite a la gente, bueno, mire, no haga esto, porque esto es antinatural. Es más bien retórico, pero puede ser útil para evitar que la gente o que ciertas personas avancen, por ejemplo, sobre la elaboración de nuevos seres. Claro. Que se ha intentado desde el año 20 del siglo XX, se han intentado hacer el superhombre. Sí. No en términos de Nietzsche, un superhombre moral, sino un superhombre fuerte, invulnerable, físico. Se han cruzado, esto digamos ha sido denunciado en su momento, pero muy aplaudido por algunos. Concebir seres humanos a partir de simios, para generar, entre otras cosas, personas obedientes, pero ya no serían personas, serían androides o no sé Seres. qué. Seres. Mano de obra barata sería. O soldados. Claro. Imagínate, vos cruzás una gorila con un varón. ¿Qué sale de eso? No digan mi ley. No, por favor. oiga. No, pero ¿qué podría salir? Bueno, saldría, o sea, por supuesto los resultados han sido fracasos, Claro. etc. Claro. Bueno, y finalmente no se podría asumir la búsqueda de constantes antropológicas previas a los elementos culturales e históricos. No se podría asumir porque incurriría en el error de la falacia naturalista, que considera, una vez más, que la naturaleza es sabia, que la naturaleza es equilibrada, etc. Es cierto que hay equilibrios detectados por los seres humanos en la naturaleza, pero esos equilibrios están basados en observaciones de los últimos 200 años, 300 años. Claro, ¿Y en millones de años de... ¿Y qué sabemos lo que del ocurrió? universo. Bueno, sabemos, por ejemplo, que están las sierras de Tandil, que datan de no sé si 3 o 4 millones, o no sé cuándo, antes Por de ahí. nuestra era. Sí. Les voy a presentar a los principales epígonos, son solamente 3, pero hay muchos más, del transhumanismo. Uno es este señor Nick Bostrom, origen sueco, conocido por sus trabajos muy equilibrados sobre los riesgos y beneficios que traerían las prácticas transhumanistas. Por ejemplo, ha participado en decenas de congresos internacionales y ha logrado convencer a mucha gente a partir de sus argumentos. Los revisaremos dentro de un ratito. Otro autor un poco más veterano se llama Raymond Kurzweil, nacido en Estados Unidos.
Él escribió este libro, The Singularity is Near, o sea, la singularidad está cerca. Porque él aspira a que esto que nos hace seres humanos, dice, se disuelva. Y cada uno puede elegir ser quien quiere ser. ¿Querés tener 3 orejas? Te ponemos 3 orejas, etc. Ajá. Así discute, un poco en broma, pero muy en serio, la tecnología como esperanza para superar las limitaciones biológicas humanas, entre las cuales está, bueno, nuestra capacidad de sensibilidad. Imagínate poder ver a la vecina que se está bañando allá enfrente sin este larga vista. Claro. Bueno, Sí, no, sí. yo no compraría de todas maneras, pero Max More es otro autor, nacido en 1964, es todavía un filósofo que fue considerado pionero de los movimientos transhumanistas, especialmente por su artículo, el transhumanismo hacia una filosofía futurista. ¿Por qué preocuparse por el futuro, dice, y no por el pasado? Bueno, el pasado ya fue y no nos vamos a poner de acuerdo en la interpretación de por qué ocurrieron ciertas cosas o por qué no han ocurrido otras. En cambio, nosotros sí somos dueños, dice, un poco soberbio Max, ¿por qué no discutir qué mundo queremos vivir? Ajá. Y si ese mundo es posible, ¿por qué no hacerlo? Ajá. Y este va a ser uno de los principales elementos que hacen al transhumanismo, que defienden al transhumanismo. Nos dice, mire, usted manda a sus hijos a la escuela, ¿no? ¿Con qué objetivo? Educarlos. ¿Usted va al gimnasio? Sí. Yo no, por supuesto, pero ¿cuántas horas por semana va? Y voy, qué sé yo, 5 horas por semana. ¿Y a usted le parece que eso es natural? No, lo hace precisamente porque usted quiere estar mejor, etc. Y además está demostrado que oxigenando los músculos el envejecimiento se retarda. En vez de morirse en diciembre, se va a morir en octubre. Pero bueno, es del mismo año. Pero usted lo logra o lo intenta. Sí. Bueno, me Convencido. parece bárbaro. Ahora, estando disponibles el sistema escolar, los gimnasios, las prácticas deportivas, ¿por qué privarse de ellas? Claro. No se prive de ellas. Bueno, ahora, si yo le digo que está disponible una tecnología que evita que su chico nazca con problemas cardíacos, o que desarrolle una inteligencia superior a la media normal, o que tenga una memoria prodigiosa, pero esto tiene que ser una fecundación especial. ¿Por qué se va a negar? ¿Por qué? Pero Es inmoral negarse, me dice. Claro. Se enojó el tipo. ¿Por qué se enoja? Porque considera que hay ataques, entre comillas, injustificados a las posturas futuristas. Ajá. Vamos a ver algunos de los principios generales del pensamiento transhumanista de Bostrom, que es este señor sueco. Él ha investigado con bastante puntillosidad los riesgos que podrían llevar a la extinción humana. Y por eso considera que la superinteligencia nos ayudaría a descartar, a prevenir o incluso a conjurar a estos riesgos. Hoy por hoy nadie sabe cómo hacer para que una catástrofe medioambiental nos haga desaparecer. Nadie sabe exactamente si en algún momento va a haber una fuga en una central nuclear que termine complicando las posibilidades a toda una ciudad de 2, 3, 4 millones de habitantes. Bueno, la superinteligencia... Bueno, eso pasó. Eso pasó. Claro. Por eso es que es necesario desarrollar sistemas tecnológicos que resguarden la vida humana. Eso sí, probablemente no podamos resguardar la vida humana tal como la conocían los humanistas del siglo XVI, Claro. del 1500. Tenemos que pensar en que esto se ha transformado. Vamos a otro principio, que es el principio antrópico. El principio antrópico afirma que el universo tiene una finalidad antropocéntrica. Indica que está hecho a la medida del ser humano para poder vivir en él. Bueno, esto evidentemente no tiene ningún asidero, dice Bostrom. Las teorías sobre el origen y la evolución del universo no deben por qué ser compatibles con la existencia de los seres humanos actuales.
El propio Stephen Hawking, no sé si lo Lo recuerdan, tenemos. Sí. bueno, expresó, vemos el universo en la forma que es porque nosotros existimos y percibimos de la forma que percibimos. De verdad, la filosofía, por supuesto, no es la filosofía que más se ha enseñado más la filosofía racionalista. Pero la filosofía irracionalista, por ejemplo la de Schopenhauer, a quien siempre le tiro un palo, pero Sí. en esta oportunidad le vamos a dar la derecha. Ay, Porque él dice, mire, en realidad nosotros vivimos en una ilusión. La ilusión es que el individuo tiene una existencia propia, pero ¿qué sabemos lo que hay más allá? Quiero recordar que Schopenhauer muere hace más de un siglo. Por lo tanto, y había nacido en 1770, hace casi 250 años. Quiero decir, para Schopenhauer había una voluntad universal, que era la que explicaba la existencia. Es decir, cada uno de nosotros existe porque hay alguien, no alguien humano, algo que así lo quiere. Ajá. Y el logro de ese deseo se transmite en el deseo nuestro por existir. Pero lamentablemente el entendimiento que hace, confundir las cosas. ¿Y dónde terminamos? Creyendo que somos indispensables. Y no somos indispensables un pomo, porque podemos ser intercambiables. Por lo tanto, el tiempo y el espacio son una ilusión. Lo único que existe de verdad es la voluntad. Está totalmente loco. Claro, ¿por qué? Porque uno dice, ¿y qué? ¿Dijo esto y se suicidó a la semana? No, claro, no. no, vivió No. entre prostitutas y lupanarias. Claro. ¿Qué le importa? Claro. Una vida lujuriosa. Exactamente. Volvamos a Bostrom, Sí. que es más actual. El sueco. Él, entre otros, pero fundamentalmente él ha defendido la diferencia entre terapia y mejoramiento. Así traduzco la palabra enhancement, que se traduce como mejoramiento. Pero sería la práctica de intervenir no para curar, sino para cambiar, digamos en términos positivos, la condición física o cognitiva de las personas. Especialmente lo que se discute es la moralidad, las implicaciones éticas, digamos, que tienen su intervención, quiero decir, que tienen su fundamento en la mejora de las capacidades humanas a través de la tecnología. Bueno, la superinteligencia, ya hemos hablado algo de esto, los peligros y beneficios potenciales de la capacidad de resolver problemas complejos, aprender rápidamente y tomar decisiones informadas. Bueno, muchos de nosotros en realidad somos chambones a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué esta chambonería? Bueno, porque a lo mejor nos dejamos llevar por impresiones, por pálpitos en los que tenemos plena confianza, pero que no tienen ningún fundamento. Él dice, mire, si usted entrena un sistema de inteligencia artificial, lo más probable es que le asesore en la toma de decisiones mucho más exitosas, mucho más profundas de las decisiones que pueda tomar usted. Otra idea, la del consecuencialismo, es decir, la idea de que las acciones no deben ser juzgadas por sus intenciones, sino por sus consecuencias. Ajá. Peligrosa esta. Sí. Especialmente en el contexto de la tecnología y el futuro de la humanidad. O sea, no se queje de que nosotros estamos manipulando la naturaleza. Espere a ver cuáles son los resultados. Claro. Claro, mientras vos dormís y se generan esos resultados, aparecen Claro. los monstruos. Claro. Es un poco el mito de Frankenstein. Claro. Veamos qué pasa. Y una vez que pasa eso, Ya no hay manera. no tenés cómo contenerlo. Claro. Bueno, hagan la prueba de hacer desaparecer, no sé, a los mosquitos. Bueno, por suerte hay formas de conjurarlos sin que desaparezcan, pero no sabemos lo que puede pasar. No. Por mí, ¿te das cuenta de lo que es una decisión apresurada? Claro. Odio a los mosquitos, Que los maten a que todos. los maten a todos. Claro. Y sin embargo no sabés qué efecto podría Claro. tener. Claro. Bueno, supongo que el ejemplo del mosquito es bastante trivial, así que volvamos al tema de mejoramiento o terapia. Como dijimos, la terapia hace referencia al tratamiento de individuos con alguna enfermedad o invalidez conocida. Mientras que el mejoramiento señalaría el uso de la biotecnología con el objetivo de alterar lo que se consideraba normal del funcionamiento del cuerpo o la psique humana.
Ese es el gran problema. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo típico? Evidentemente, según el medio social en que cada ser humano se desarrolla, según el medio histórico, según el medio natural, las condiciones de normalidad son muy distintas. Claro. Vamos a suponer que se refiera exclusivamente a enfermos de sociedades modernas en los hábitats metropolitanos. Bueno, en este caso ya no se estaría hablando de algo general, sino que se estaría hablando precisamente de una distinción entre enfermedad y no enfermedad que sigue siendo arbitraria. Porque la solución para diferenciar entre el tratamiento o la terapia y el mejoramiento es inefectiva. El funcionamiento típico de una especie es polémico, más cuando tiene la enorme variedad de situaciones por la que ha pasado la humanidad y por la que pasa actualmente la humanidad. Por supuesto que hay quienes discuten a los poshumanos, a los poshumanistas, diciéndole, ustedes se preocupan por el futuro, muy bien, ¿por qué no se preocupan del presente? ¿Saben cuántos chicos mueren de hambre? Claro. ¿Saben cuánta gente muere por enfermedades evitables? Bueno, ¿qué le responden los Poshumanistas. poshumanistas? Son vivos los poshumanistas. Le dice, mire, Que paran en un lugar esos de... problemas son precisamente por falta de tecnología. Claro. Si usted deja que políticos corruptos, incapaces y técnicas, digamos, que no son respetables porque son ancestrales, porque son antiguas, sigan atendiendo el problema de la salud pública, se va a encontrar con este tipo de problemas. El dengue, el cólera, no sé, el ébola. Y si no fuera por la tecnología, sería difícil conjurar pandemias como, por ejemplo, la que hemos vivido recientemente, la del Hace 2 coronavirus. días. Sí. Sí. Bueno, entonces la pregunta es esta. ¿Por qué deberíamos privarnos de mejorar por medio de tecnologías? A ver, ¿quién me lo explica? ¿Por qué es legítimo, por ejemplo, realizar ciertos objetivos a través de la educación, pero deja de serlo cuando se busca conseguirlos por medio de la medicina y la biología? Una buena pregunta. Ahí pateó la pelota, ¿te acordás de la Tota Fabri? Tiraba la tercera bandeja. Bueno, ¿sabe qué pasa? Que por medio de la medicina y la biología, que están colonizadas por el corporativismo capitalista. Claro. Entonces, abrir las puertas para que el uso indiscriminado de medicinas, de biologías, y no solo eso, los protocolos exigen un tratamiento, un protocolo de pruebas con seres humanos, muchos de los cuales, ¿de dónde surgen? ¿De Nueva York? ¿De París? ¿O de los países pobres de África y Latinoamérica? Han acertado. Países. O sea, el mejoramiento no es solamente algo que debe ser permitido, sino que se vuelve un deber moral controlarlo. Claro. Ahora, ¿quién lo quiere controlar? En un mundo que camina progresivamente hacia la falta de regulaciones estatales, porque simplemente se consideran sogas, cadenas, que interrumpen o detienen el progreso incesante del capitalismo. Es como escuchar a uno que conozco y a Elon Musk, que, Y es, a su Elon amigo, que es su claro, amigo. que viene a ser su tío en este caso. Bueno. Por ejemplo, la selección de genes, ya sean patológicos o no, la selección de sexo, eso creo que se puede hacer ya. No sé si está permitido, porque en realidad no vale la pena discutir si está permitido o no, porque la clandestinidad existe desde que existe el mundo. Claro. Sí. Claro. O sea, uno puede decir, no estoy de acuerdo, no sé, con que se hagan los goles con la mano. Bueno, Claro. sí, pero si no lo ve el VAR, no lo ve el referee, etcétera, y lo quieren cobrar, lo cobran igual. Ujú. Bueno, de hecho en animales se hace. En Exactamente. caballos Sí. se hace. Sí, sí, he leído hace poco un informe sobre clonación de caballos de polo, Se hace. que cuesta, no estamos hablando No, de un no. paquete de... No. Ni siquiera estamos hablando de una casa o un auto. No, pero 900.000 no sé cuánto. Sí, sí. Bueno, hay quien dice que todo esto se puede hacer, no se puede hacer, se debe hacer si se dispone de los medios. Prohibirlo sería inmoral. Ah, es No, un montón. Es un montón. eso. Entonces, más que medidas restrictivas frente a los posibles abusos, que son nada más que posibles, o con las consecuencias indeseables, es necesario promover contramedidas adecuadas como la educación, la persuasión y una reforma social y cultural.
Es decir, para que sean posibles las intervenciones es necesario un proceso de educación que está visto, nadie quiere llevar adelante. Nunca hay dinero para hacerlo. Y hablando de fondos para la educación, tenemos bien claro, no solo en Argentina, donde el problema ha sido planteado con mucha claridad y es casi dramático. En otros países del mundo, las reformas educativas tardan mucho en llegar. Sí. Y por lo tanto, estos avances nos sorprenden cuando todavía la gente no sabe ni de qué se trata todo esto. Por eso, mi misión en la polis, como diría Sócrates, es avisar que hay no solo pensamiento tecnológico, científico, académico destinado a lograr estos mejoramientos, sino que también hay foros internacionales dispuestos no a detenerlos, sino todo lo contrario, a acelerarlos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque se teme que a partir del uso indiscriminado de estas tecnologías se termine de fragmentar la estructura social al modo en que estaba fragmentada, no sé, en épocas muy antiguas, cuando los campesinos y los pobres no tenían otro destino sobre la tierra más que obedecer y sufrir las inclemencias de los poderosos. Esto puede ocurrir, porque hay algo que hemos dicho ya cuando hablamos de inteligencia artificial y conciencia. Guiados por el espíritu de lucro exclusivamente, los seres humanos han producido enormes catástrofes humanitarias y naturales. Eso no quiere decir que se vuelvan a repetir. Y si no se han repetido, ha sido precisamente porque se han abierto foros para la comprensión y la moderación de estas tendencias. Si yo les cuento que hay quien propone establecer, escuchen esto, una lotería de mejoramientos organizada por el Estado, dado que parece imposible que todo el mundo lo pueda pagar, bueno, que solamente accedan a la tecnología genómica aquellos que sean favorecidos por la lotería. O sea, a vos te toca un número, Sí, bueno, tus hijos lamentablemente van a tener que seguir el ritmo normal, pero a vos te tocó otro número y a vos, tus hijos, pueden aspirar a ser, no sé, astronautas, colonizar el espacio. Evolucionar, ponele. Exactamente, porque van a tener la inteligencia disponible. Bueno, antes de llamar la atención sobre otros asuntos, quiero decir, porque me parece que ya es la hora, nos queda un ratito, quiero decir algo. La tecnología, evidentemente, es imparable. Sí. Sí. Pero lo que debemos tratar de detener es el uso abusivo de la tecnología para fragmentar todavía más la estructura social. Ese puede ser un parámetro de control o de Sí, por lo menos de intervención intervención. frente a aquellas políticas que intentan a toda costa llevar adelante las grandes transformaciones socioambientales y fundamentalmente sociocognitivas. En el ámbito científico y en el ámbito médico es una discusión que se da. Así es. Que se da y se da mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la fecundación in vitro. Es algo que se da, entra en juego ahí la bioética y viste que la ética varía de acuerdo al portador, ¿no? Así es. También. No es algo en común que tiene sus... No, es de acuerdo a quién piensa lo que piensa y de acuerdo a la carga que tenga. Pero es una discusión que se está dando en esos ámbitos y se está dando mucho. Y por ahí lo vemos en los famosos, ¿no? Que alquilan vientres o sí, que, claro. bueno, fecundan in vitro, que van y eligen, ¿no? Bueno, qué características Sí, en un tienen book. en un book, la ¿no? subrogación de vientres. Claro. Es una discusión que se da mucho y, bueno, quienes por ahí tenemos que enfrentarnos, ¿no? Ante esta decisión de realizar una fecundación in vitro por X causa, te planteas un montón de cosas Sí. de este tipo. Claro, se plantean Sí. un montón de cosas quienes tienen alguna conciencia. Sí. Sí, No solo de los límites, podríamos decir, físicos, tecnológicos, sino Claro. también de los límites morales. también. ¿Mm? La baja incidencia de la formación moral, de la discusión política,
del debate ideológico, lo que trae como consecuencia es la aceptación acrítica, pasiva y hasta resignada de estos embates. Y el capitalismo tapando todo. Exactamente. La naturalización de estas cosas. Claro. Sí. Ahora, ¿a quién le interesa que no haya fragmentación? Es cierto. En la sociedad. Es cierto. Yo creo que a nosotros, Claro. nosotros tres. Tres, que somos. Pero, podemos juntar un par más, sí, sí. sí, 25 más. Ponele, sí. Lo que pasa es que a nosotros probablemente la fragmentación nos aqueja actualmente. ¿Por qué? Porque vemos la nítida diferencia que hay entre los servicios hospitalarios, por ejemplo, a los que tiene acceso prácticamente universal la población, y a los que solamente tiene acceso un segmento limitado de la población. El hecho de que la salud o la educación no sean patrimonio universal es un tema que hay que volver a discutir. Claro. Por supuesto, no tenemos ninguna razón para preferir una cosa a la otra más que nuestros propios valores. Pero lo que hay que decir es que no existen más los valores. No existen más o tienden a desaparecer los valores nuestros, no los de ellos. Claro. Ellos, bajo el nombre de la libertad, etcétera, etcétera, empaquetan una serie de reformas que apuntan ni más ni menos que a la segmentación de la estructura social. Entre otras cosas, porque impiden el acceso a las oportunidades que harían de las poblaciones hoy empobrecidas, por lo menos dispuestas o tendientes a lograr objetivos mejores. Sí. Está claro. Ahora, suponiendo en un mismo nivel de acceso al conocimiento, ¿cómo lo procesa un libertario? Digo, pongamos el nombre, Milei, y cómo lo procesa otro que está del otro lado de la grieta ideológica, para a través de esa misma información decir, Milei dice esto, y uno supone, desde el lado de una ingenuidad, si se quiere, absoluta, que este tipo quiere un mundo feliz, y este otro también quiere un mundo feliz. ¿Cuál es el procesamiento de esa misma información que les ha llegado a ambos para apartarse tanto? Bueno, yo creo, en el caso de Milei, he visto varias intervenciones de él en debates. Él no utiliza argumentos. No, se él utiliza o promesas, o amenazas, anuncios. o insultos. Sí. Como se enseña, en una época la filosofía se enseñaban las falacias. Están las falacias de inatinencia, o sea, aquellos razonamientos cuya conclusión no se desprende de las premisas. Y las falacias de ataque, aquellas en las que no se contraargumenta la idea del rival, sino que se lo insulta al rival. Claro. ¿Cómo me decís eso vos que no te lavás las uñas, por ejemplo? Claro. O sea, no tiene nada que ver si estamos discutiendo esto. Por lo tanto, yo no sé exactamente, dado que él habla, utilizando o insultos o amenazas, o promesas cuya verificabilidad nunca, por lo menos hoy, no está disponible. Entonces, la respuesta que yo te puedo dar es esta. Él no sabemos qué idea racional tiene de esto. Él después dice, déjenme 35 años y convierto esto en Estados Unidos. Sí. No lo podemos tomar en serio. Ahora, en general el pensamiento conservador de derechas sí aspira a un futuro distópico donde sus privilegios no solo sean resguardados, sino sean considerablemente aumentados. Ampliado, claro. Porque ellos tienen este folclore. Dicen, mire, la verdad que la persona es pobre porque no tomó las decisiones adecuadas. Es decir, es responsable la víctima de su propia condición. A partir de este análisis de la historia y de las relaciones políticas, es muy difícil entablar un debate acerca del futuro. Porque ellos, en todo caso, dicen, estamos mal porque hemos cometido errores durante los últimos 15, 20, 25, 70, 100 años. Y por lo tanto, al no discriminar entre los errores y los aciertos, la discusión se hace muy
¿cómo te puedo decir? Muy de café. Claro, muy cortita. Sí, muy de consignas, muy de... Y esto lamentablemente no tiene mucho que ver con la filosofía. No. Ojo, hemos visto algunos filósofos, especialmente Nozick, entonces se acuerdan, Anarquía, Estado y Utopía. Pero claro, él argumentaba, los argumentos los hemos repasado rápidamente en esta columna, pero hemos visto que son argumentos, podríamos decir, atendibles. Sí, Se trata de una utopía en la cual progresivamente la autoridad del Estado va deshaciéndose. El problema está en que los que sostenían lo mismo han llegado a un punto de la gobernanza mundial en el cual nos encontramos en las puertas de una guerra mundial y ante el ataque sistemático a la libertad de expresión por la concentración, en este caso, de la propiedad, de la titularidad de los medios de comunicación, o a la enorme dispersión que producen las redes sociales. Hace 50 años discutíamos el tema de la concentración, de los monopolios. el monopolio. Sí. Ahora lo que tenemos es la dispersión. Emisiones de radio como estas, hay en este momento en la Argentina solo no sé cuántas hay. Sí. Creo que hay 20 canales de streaming. Lo que hace imposible que un solo telespectador o telespectadora o lo que sea, Consumidor de medios, pueda tener acceso al universo completo, que para mí es muy favorable, de opiniones disidentes. Lo que hace cada uno es concentrarse en la opinión que lo satisface, no en la que lo convence, no en la que le da los argumentos. Claro. No, el que le dice más o menos lo que piensa. El sesgo de confirmación, todo eso. Claro. Por eso es que el poshumanismo se vende como ¿quién no quiere un futuro mejor? Me recuerdo la novela Un Mundo Feliz, en el cual se había logrado, la novela es distópica, pero en la historia se había logrado la utopía de que la gente no sintiera el dolor. Claro. ¿Qué mejor que eso? Imagínate una persona que tiene permanentemente, una persona mayor que tiene problemas de artrosis, de reuma, y se le dice, usted va a dejar de tener estos problemas. ¿Dónde hay que Compro. firmar? Compro. Claro. ¿Cómo no voy a comprar eso? Lo que pasa es que el costo moral que puede llegar a tener ese emprendimiento hoy es difícil de estimar. No quiero decir que sea muy alto, pero tampoco puedo decir que sea Gratis. inexistente, claro. que sea, como dijo Flor, que sea gratis. Por lo tanto, lo que importa en este contexto es sí a las políticas de intervención para el mejoramiento de la especie humana, pero con la debida regulación que asegure no cruzar el umbral detrás del cual nos encontremos con problemas que hoy todavía no hemos sufrido. Quiero recordar ese episodio de la película de Disney, que tiene muchos años, Fantasía, que se llama El aprendiz de brujo. Mickey es el sirviente de un mago y ve que el mago hace animar, da vida a los objetos. Entonces, el Mickey tiene que limpiar el gabinete del mago y en lugar de tomar la escoba, él, leyendo el libro del mago, aprende el pase mágico para que la escoba por sí misma busque el balde de agua, friegue el piso, etc. Claro, él solamente aprendió la fórmula para desatar esa fuerza, Sí. pero ahora no sabe cómo detenerla. ¿Cómo pararla? Entonces el gabinete del mago se llena de escobas, de baldes de agua, se inunda y termina prácticamente en el colapso. Bueno, como es una película de Disney, viene el mago y resuelve todo. Claro. Pero la leyenda del aprendiz de brujo es lo que nos tiene que hacer reflexionar sobre la importancia que tiene la regulación y la participación democrática en la toma de decisiones que conciernan a la humanidad en su conjunto. Si la humanidad en su conjunto es llevada de las narices por 4, 5 o 6.000 científicos trastornados, pero bien financiados por 4 o 5 megamillonarios, no podemos esperar un futuro. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Exactamente. No podemos esperar un futuro mejor.
Una filosofía muy interesante con Miguel. Muchísimas gracias. Bueno, Hasta la gracias a ustedes. próxima. Gracias. Como siempre.